están? Buenas noches y bienvenidos a Día D. ¿Qué les puedo decir? Que sí, pues, que me da rabia haber visto salir a Juan Chiquito Flores, ¿no es cierto?, con los brazos en alto, triunfante. El ganador era él, ¿no es cierto? Verlo salir así luego que se permutara la condena que tenía por ser un agresor de mujeres por servicio comunitario. A su expareja, a Natalie Cotrina, no solamente le dio rabia, sino que sintió dolor, el mismo dolor que sintió con cada uno de esos golpes, con cada uno de esos mordiscos que le dio mientras fueron pareja. Para Natalie fue además humillante y doloroso ver esas imágenes y le hizo recordar el dolor que sintió cuando su hijo de 8 años le dice: mamá, yo quiero ser Power Ranger para defenderte de monstruos como Chiquito Flores, que la sacó barata. ¿Y por qué la sacó barata? Porque, como les dije, su defensa consiguió que esa cárcel efectiva se convirtiera en servicios comunitarios. Y usted va a escuchar esta noche el testimonio de Natalie, que es crudo y que es brutal, de esa relación tóxica con un hombre machista que cree que la mujer es de su propiedad y que puede decidir sobre su vida y sobre su destino. Un testimonio de cómo empieza esta relación edulcorada, tan dulce y edulcorada que no le permitió a Natalie ver las señales de alarma. Y Natalie permitió que Chiquito Flores tomara las riendas de su vida, la alienara de su familia, de su círculo profesional y de su círculo social, de amigos, para someterla a las más brutales agresiones. Chiquito Flores, ¿no? Chiquito Flores. Escuchen lo que era Chiquito Flores con esta mujer. Acá hay un audio. ¿Todavía no llegas hoy a la casa? Son las 9 ya. Tengo todo de sus audios insultándome, amenazándome, diciéndome que soy una una Por ejemplo, él me ponía: ¿por qué no contestas? ¿Tan ocupada estás? Un poquito, ¿no? Fotos. O sea, yo cada vez que él me decía ¿dónde estás? ¿Qué haces? Me pedía fotos. Ella es Natalie Cotrina, la joven madre que acaba de cumplir 24 años. Sin embargo, Natalie no tiene ningún motivo para celebrar y se ve obligada, a pesar de la vergüenza que siente, a revelar pasajes íntimos y macabros que le tocó vivir en carne propia cuando desde hace un año el exarquero Juan Flores la humillaba todos los días. Y yo llegaba a mi casa y tenía que someterme a su inspección, a que él me huela totalmente todo, a llegar y que él totalmente desnuda en la puerta me inspeccione a ver si estaba con alguien, para así recién entrar a mi cuarto. Natalie quiere que el juez que liberó a su ex pareja la escuche y que las autoridades sepan quién es realmente Juan Flores, el agresor que, a pesar de confesar su delito como consta en estos documentos exclusivos, fue condenado a cumplir servicio comunitario, barriendo las calles a pesar de haber agredido a su pareja. Natalie cuenta que este sujeto, al que llaman Chiquito, intentó varias veces, como un salvaje, arrancarle la piel a mordiscos. Cada vez que él regresaba a morderme, mi hijo corría al otro cuarto y escuchaba mis gritos, ¿no? Porque cuando alguien te muerde y te arranca la piel, es doloroso y es inevitable gritar, a pesar de que yo trataba de no hacer mucho escándalo por mi niño. Este es el testimonio que describe el terror que le tocó vivir a Natalie. Heridas que vuelven a sangrar cuando la justicia lo dejó libre y Juan Flores salió con los brazos en alto. Señal que refleja que vivimos en una sociedad violenta y machista, de hombres que manipulan a la mujer bajo el pretexto de los celos, que empiezan buenitos y terminan muy violentos. Natalie cuenta que los primeros meses fueron los mejores momentos de la relación sentimental, recuerdos que existen en su celular, solo para dar testimonio del proceso al que fue sometida. Yo trabajaba en un estudio jurídico, secretaria, y los fines de semana yo trabajaba en discotecas, de anfitriona, ¿no? Él me daba mi espacio, él dejaba que yo trabaje, respetaba mis horarios. Ya después de esos 6 meses empezó a prohibirme el trabajar en discoteca. Claro.
a decirme de que no, de que yo soy su mujer y que no puedo trabajar en discotecas. ¿Y por qué comenzaron a venir estos celos enfermizos? Creo que él se vio a dar cuenta de que quería estar más conmigo en casa, ¿no? De que empezó a decir a la gente de que ya yo era su ¿Quería que esposa. tú seas de su poder? Sí, O sea, no quería para que salgas ni hagas nada y que No. tú seas estrictamente de su poder. claro. Eso es lo que comenzó a hacerlo cambiar. Sí, él empezó a decirme de que ya las veces que yo salga es con él. Claro, claro. Solamente salir con él, que él me iba a llevar a sus reuniones. Según especialistas, este es un patrón común de los agresores en potencia. Primero, te separan de tu entorno. Luego, controlan tu vida, hasta que logran aislarte de todo y creer que eres de su propiedad. Cambia mi vida porque al vivir tan lejos, él ya no desea que yo trabaje, yo dependía de él. Había días en que me dejaba ahí encerrada sin almorzar. Había momentos en que yo salía con familia y él sabía que yo de todos modos tenía que regresar a dormir porque era mi casa y mandaba mensajes de que si no regreso y que de todos modos me va a encontrar y me va a sacar 1000 insultos, te voy a matar, te voy a sacar con quién estarás, eres una tal por cual. Natalie pudo rescatar algunas pruebas que reflejan el tormento que le tocó vivir. Juan Flores había logrado su cometido, manipular su vida. Él te dio un aro, Él me dio un aro, como si se hubiesen casado. como si nos hubiésemos casado. ¿Ya? ¿Y qué Ok. te decía? Que si yo no lo usaba, él se molestaba conmigo. Es este aro. Ese aro. Y tú lo tenías que usar, o sea, Yo lo tenía que como usar. para que ante todo el mundo tú eres casada. Soy casada. Nadie te puede mirar. Exacto. Instagram ¿Qué pasó? me puso, ¿por qué miércoles la pierna, carajo? ¿Ya? O sea, yo no podía tomarme una foto donde se mostrara un poco de mi pierna. Te grabas Claro. y de casualidad vas a ponchar tu pierna, ¿no? Sí. Y él tenía que decir, ¿por qué miércoles la pierna, carajo? O sea, Claro. él estaba mirando cada cosa que yo publique No en quería que redes. muestres nada. Nada, Ni siquiera que publiques una foto en redes. nada. Acá hay un audio. ¿Todavía no llegas hoy a la casa? Son las 9 ya. No Sí. podías llegar. Yo salgo del trabajo a las 6, tenía que llegar a las 7 a su casa, a la casa. Si yo me demoraba, llegaba a las 8, 9, 10. Por X motivo. Por X motivo, tenía que recibir audios parecidos. Ya. ¿Qué te pasa? ¿Que dónde estás? Claro. Que con insultos, ¿no? Tamara, ya son las 9, ¿qué esperas? Claro. Por ejemplo, él me ponía, ¿por qué no contestas? ¿Tan ocupada estás? Un poquito, ¿no? Fotos. O sea, yo cada vez que él me decía, ¿dónde estás? ¿Qué haces? Me pedía fotos. Este de acá es un morado de mi brazo, Ya. de las anteriores denuncias, porque esto no es de ahora. Te metió un puñete, ¿qué te hizo? Me mordió Golpea. también. Ah, ¿te mordió? Me mordió. Él su manera de golpear es puño y mordidas. Según Natalie, el comportamiento de Juan era cada vez peor. Sin embargo, ella, a pesar de estar acorralada, se armó de valor y después de un año de relación tóxica, en enero decidió denunciarlo por primera vez. Yo decido ir a denunciarlo. Yo no tenía noción de si era físico o psicológico. Ahí es donde me dicen que es psicológico porque yo las fotos que tenía de las agresiones anteriores que yo había pasado no eran de ese momento. Entonces, si tú no vas a la comisaría recién golpeada, no te reciben la denuncia como agresión física. A mí me recibieron la denuncia como agresión psicológica, a pesar de tener fotos de golpes. La sentencia del juez fue medidas de protección y terapia. El día de la audiencia, donde el juez solicitó medidas de protección y terapia para Juan Flores, coincidió con el cumpleaños de Natalie. En estas imágenes, grabadas por el hijo de la joven madre el día de su onomástico, se observa el extraño comportamiento del futbolista. Como si nada hubiera pasado, compró una torta y hasta le jugó una broma a Natalie.
Pasaron los días, semanas y meses, y aquel cariñoso hombre del video de cumpleaños jamás volvió. Todo lo contrario, el miedo se había apoderado de la joven madre. Incluso, hace unas semanas, en medio de una reunión en la casa de la familia de Natalie, Juan tuvo la osadía de amenazarla de muerte delante de su abuelita. Ese día que estuvimos tomando un poco y con mis nietas, con mi hija, y conversaron sobre ellos sus problemas, pero ahí salió hablando diciendo que si se separa de mí, de algún día voy a ver con otro, lo mato, no importa, me voy preso. ¿Eso cuándo fue? El 18 de abril. 18 que estuvieron en una reunión acá. Sí. Me duele mucho que ha pasado mi nieta, porque yo les quiero mucho a ella. Yo he criado de bebé, siempre hemos estado juntos. El llanto de doña Timotea es porque unos días después de aquella reunión se cumplió la amenaza. Cuando después de una acalorada discusión, el martes 30 de abril, Juan Flores se fue de la casa, pero regresó al amanecer del día siguiente. Según cuenta la joven madre, bastante descontrolado y con aparentes signos de haber bebido alcohol. Es aquí donde se desata el infierno para Natalie. 7 de la mañana, a despertarme a apunte, cachetadones y puñetes en el rostro. El puñete que yo tengo aquí me lo dio tan fuerte que tengo la muela destrozada. Que él me da el puñete de abajo para arriba en un momento donde yo estoy durmiendo y tenía todo el cuerpo adormecido, que estoy durmiendo. Así me ha dado el puñete. Me ha querido arrancar la piel. Era una mordida de que mordía y jalaba la piel. Mordía y jalaba la piel. Son costras de sus dientes, ¿no? Y tengo todo atrás y tengo aquí en las piernas que no lo puedo mostrar ni bajarme el pantalón, pero está totalmente morado, que él sabe qué es lo que me ha hecho. Y es insensible el al menos no decir en la audiencia que por delante de los abogados, discúlpame, o sea, perdón, no quise hacerte tanto daño. Natalie, quien ahora vive momentáneamente en la casa de su madre, tuvo que soportar otro golpe, cuando el 4 de mayo el magistrado Anthony Cristian Serna Manjari, juez del 5º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte, decidió convertir los 22 meses de pena privativa de libertad efectiva en 94 jornadas de prestación de servicios a la comunidad. Yo me veo como un ejemplo para todas las mujeres que hacen lo correcto. Y hacer lo correcto tiene que también tener una sanción correcta, correspondiente a lo que uno hace. Me da rabia, son lágrimas de cólera, de haber tenido la valentía de hacer todo lo que hice para nada, para que él ahora esté libre burlándose de lo que yo siento. ¿No? Sale con los brazos arriba, como si eso fuese una victoria para los hombres, eso no entiendo yo. Esta semana buscamos el testimonio del exjugador de fútbol. Por eso llegamos al departamento donde convivió con Natalie en Caraballo. Ante nuestra consulta, Juan Flores prefirió el silencio. Juan, ¿podemos conversar un ratito contigo? Este sonado caso ha sido atendido por la misma ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, quien recibió a Natalie junto a su madre para brindarles todo su apoyo y anunciar que de oficio su despacho ya denunció a Juan Flores. Desde el Ministerio de la Mujer vamos a hacer todo lo legalmente posible para que él cumpla con su obligación y cumpla con la pena que le corresponde. Cárcel. De 5 a 8 años. En un país donde la violencia y el machismo campea, resulta absurdo que los agresores tengan más beneficios legales que las propias víctimas. Sin embargo, también existen valientes mujeres como Natalie Cotrina, quien al verse desprotegida por la justicia peruana, se ve en la necesidad de desenmascarar a su agresor, el exfutbolista Juan Chiquito Flores.
Valiente para emprender a golpes contra una mujer y cobarde para dar la cara y por lo menos decir algo, por lo menos públicamente decir, oye, lo lamento, lo siento, aunque eso no va a solucionar nada. El mensaje es para todos esos chiquitos flores que abundan en el Perú, que creen que pueden disponer de la mujer. A la mujer no se le toca, a la mujer no se le pega, tú no eres dueño ni de su vida, ni de lo que hace, ni qué es lo que postea, ni de sus redes sociales, ni de su teléfono. A la mujer no la tocas, no la insultas, no la maltratas. Nosotros insistimos permanentemente en decirle a la mujer, anda, denuncia, no te quedes callada, no, sé valiente. Cuando es valiente, va y denuncia, se estrella lamentablemente con autoridades que actúan con desidia, que le dicen, bueno, pues sí, regresa, porque no tienes el ojo suficientemente morado, porque no estás sangrando, porque no estás masacrada, hecho un guiñapo arrastrándote por el suelo. Entonces el mensaje de todas las mamás en el Día de la Madre debería ser a nuestros hijos, a la mujer se le respeta, a la mujer se le respeta, prediquemos con el ejemplo. Porque esos chiquitos flores abundan, abundan. Vamos a cambiar de tema. Les quiero decir que es bien complicado para nosotros aquí en Día D y acá en Canal 9 hablar de la situación de Javier Carmona. Porque lo conocemos, porque he sido amiga de él, porque también conozco a Tula. Y hablar de esta situación, ¿no? De que se le rompió la arteria aorta, que los médicos le salvaron la vida. Y que a pesar de que le salvaron la vida, esos largos minutos que su cerebro no estuvo irrigado, causaron un daño irreversible que ha dejado a Javier en un estado vegetativo permanente, lo que supone que necesita atención las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Por qué es que tenemos que hablar de Javier Carmona? ¿Por qué sabemos todos estos detalles que son tan sensibles y dolorosos y que solamente conocían la familia y su círculo más íntimo? Porque infelizmente para un personaje público, para bien y para mal, las cosas también se pagan públicamente, ¿no es cierto? Y se filtró pues este enfrentamiento judicial de Tula con los hijos de Javier del primer matrimonio por la administración de las cuentas y los bienes de Javier. Y estamos asistiendo nuevamente a ver cómo se ventilan estos dramas privados, como en su momento también vimos, como si fuera los capítulos de una telenovela, el enamoramiento que terminó en matrimonio, a pesar de la estigmatización y toda la maledicencia que hubo en torno al matrimonio de Javier y Tula. Antes de juzgar y señalar y decir o tomar parte de un bando o de otro, habría que conocer lo que supone vivir con una persona y lo que supone económicamente vivir con una persona en el estado en el que está Javier, que desafía incluso ese juramento de amor eterno que uno hace frente al altar. Fernando Díaz ha conversado con el médico que le salvó la vida a Javier Carmona, pero también con una madre que convive con su hijo de 23 años en la misma condición en la que se encuentra Javier. Ese es el reportaje. Lo de Tula Rodríguez y Javier Carmona fue un amor de leyenda, que capeó temporales, que salió a flote contra viento y marea y que el próximo 17 de noviembre se alistaba para cumplir 7 años de un matrimonio que enfrentó prejuicios y barreras sociales. La vedette ya no era vedette, la vedette ya tenía una empresa, la vedette, digamos, ya tenía un poco tranquila el tema económico, ya tenía el departamento donde ahora te estoy atendiendo y ya tenía la empresa que yo tenía, o sea, ¿qué beneficio iba a sacar yo? El romance entre la ex vedette, conductora y también actriz, con el mediático gerente de televisión, ha sido de lejos la historia de amor más comentada del Perú. Ríos de tinta se escribieron sobre ellos, decenas de minutos corrieron en televisión sin imaginar el triste episodio al que hoy asistimos. Llegó, pero ya llegó complicado, ¿no? Con la disección, con un compromiso ya neurológico y fue una cirugía muy cruenta, muy difícil, ¿no? Han pasado 9 meses desde que Javier Carmona sufriera una disección aguda de la aorta, la rotura de la principal arteria del cuerpo humano,
aquella que traslada el torrente sanguíneo a todos los órganos y cuya lesión es mortal en la mayoría de pacientes, pero que en el caso específico de Javier Carmona trajo como consecuencia la falta de oxígeno al cerebro y un estado de salud que según los neurólogos es irreversible. Pero la secuela más grave, aparte de la muerte, es el estado vegetativo persistente, que es una condición muy triste en la cual el paciente está postrado, no tiene actividad cognitiva, no puede comunicarse, está despierto con los ojos abiertos, pero no dirige la mirada a sus familiares, no ubica, no responde, mantiene sus funciones biológicas, o sea, es totalmente dependiente. Javier Carmona lleva 9 meses en una delicada condición. Estado vegetal permanente es el diagnóstico y como tal requiere cuidado diario las 24 horas, los 365 días del año. Estas personas ya no vuelven a ser las mismas. No, definitivamente no, es un daño cerebral irreversible, ¿no? Una penosa situación que pudo quedarse en la completa intimidad familiar, de no ser porque ha salido a la luz una demanda judicial no contenciosa, interpuesta por Tula Rodríguez contra Lucas y Tadeo Carmona Viso, los hijos del primer matrimonio de Javier. Lo que ha hecho Tula es lo correcto. Tula ha hecho es lo que la ley le ordena que haga. Hay una persona que se encuentra en estado de coma, en consecuencia no tiene capacidad para disponer, pero a su vez genera gastos. Entonces, si esta persona tiene un patrimonio que puede respaldar esos gastos, lo correcto es que justamente un juez decida a quién le da la administración de esos bienes para que esta persona, justamente con unos fines determinados, por un plazo determinado y con una rendición de cuentas que debe hacer, se le entregue la administración. Un proceso no contencioso no implica en sí mismo un litigio, pero según este documento, Tula Rodríguez vendría solicitando desde diciembre del 2018 la interdicción de Javier Carmona con el fin de poder administrar los bienes y cuentas ante el irreversible cuadro médico de su esposo. Sin embargo, el documento llegó a los medios. En el caso de nosotros lo sacamos cuando esto se llega a judicializar. Cuando hay esta petición de interdicto por parte de Tula, nosotros nos enteramos a través de nuestros informantes que había una oposición de parte de los hijos. El 12 de marzo de este año, el juez Eric Beramendi del primer juzgado de familia recibió este oficio donde Tula Rodríguez solicita, conforme a ley, se le otorgue la figura de apoyo y salvaguarda, formas legales del nuevo Código Civil para asistir a aquellas personas que enfrentan algún cuadro de discapacidad o daño cerebral irreversible. El apoyo es la persona que justamente va a ayudar a que la persona manifieste su voluntad o complete su manifestación de voluntad. Y en este caso de la persona que se encuentra en estado de coma, lo que va a hacer es representarlo. Va a representarlo en la administración de sus bienes. ¿Y quién es el salvaguarda? ¿O qué cosa es esta figura de salvaguarda? Es la persona o ente que va justamente a controlar el trabajo del apoyo, en este caso del administrador. El juez ordenó una audiencia única citando también a Lucas y Tadeo Carmona. Sin embargo, Tadeo, el menor de ellos, adujo irregularidades en la citación por residir en los Estados Unidos. Los hijos de Carmona presentaron una oposición, con lo cual el juez declaró improcedente la solicitud de Tula y reprogramó la audiencia. Yo tengo todos los mecanismos de defensa y los argumentos por los cuales se ha sustentado, y a la señora Tula se le ha caído el proceso prácticamente en esta primera etapa, porque ese día, si no presentábamos nosotros el escrito que lo hemos presentado el mismo día de la audiencia, a las 8:30, podría haberle dado el juez el apoyo y la salvaguarda a favor de él. Si le dan el apoyo judicial tendría mucho poder para decidir, y ellos, según lo que nos dice la abogada, ellos piensan que ella quiere vender propiedades y bienes del señor Carmona. Los hermanos Carmona, en pie de guerra, revelarían secretos hasta ese entonces guardados bajo 7 llaves. Dijeron que el exgerente se encontraba en una casa de reposo, que eran ellos los que pagaban los cuidados de su padre y que encima Tula Rodríguez pretendía despojarlos del departamento que Carmona les dio.
La exposición mediática de esta disputa judicial ha dejado a Tula Rodríguez ante los ojos de la opinión pública como una mujer desalmada e interesada únicamente en el dinero. Y termina convirtiéndose para mucha gente en la mala de la historia, ¿no? Como siempre. O sea, los detractores que ha tenido Tula desde que se casó con Carmona, creo que es la misma gente que ahorita le está haciendo la guerra y tratando de hacerla quedar una vez más como aprovechada, interesada, cuando lo hemos hablado además porque hemos hecho muchas veces, tú has hecho reportajes en los que hemos hablado cuando Tula es una empresaria que tenía más plata que Carmona. La animadora ha negado tajantemente querer vender propiedades o desproteger a los hijos de Carmona y ha pedido a los medios no hablar más del tema. Sin embargo, la vida de ambos ha sido entregada por capítulos que el Perú entero siguió desde noviembre del 2007, cuando se conocieron en una fiesta, hasta el matrimonio en el 2012. Y a mí me va enganchando cosas en la forma en la que él trataba a Valentina, en la forma en que Valentina y él se miraban. Y él también se iba enamorando de como mujer, me veía ya diferente. Al inicio fue un tema físico, un tema de piel, ¿no? Hay que recordar que desde el primer día la relación atravesó por prejuicios sociales y hasta racistas que olvidaban que Tula Rodríguez era una empresaria de la belleza, con más de 5 locales, patrimonio inmobiliario y con independencia económica. Nunca fue la Cenicienta que se casó con el Príncipe Azul, nunca fue eso. Pero yo creo que es el racismo que hay y que sigue en este país, que no pueden ver que una persona como ella, una chica emergente, haga las cosas como las tiene que hacer. O sea, ella está haciendo lo que tiene que hacer cualquier persona en esa situación. La ley la ampara, los médicos dicen que el estado de su esposo es irreversible. ¿Qué puede hacer? Pero inevitablemente el drama por el que hoy atraviesa ha reabierto el debate sobre lo que debe o no debe hacer una persona que tiene un familiar en esta situación. ¿Por qué no la llevas a tu casa en una cama terapéutica con 2 enfermeros? ¿Cómo hace mucha gente con nuestras familias? Yo a mi padre que tiene 89 años podría mandarlo, ¿por qué no a una casa de reposo? Yo prefiero tenerlo con sus enfermeros ahí, cerca a nosotros. O sea, es algo que se hace por humanidad, por sensibilidad, creo yo. Va a sonar súper duro. El hombre está en estado vegetativo, no se da cuenta de nada, da lo mismo si va o no va al final. Ha estado pendiente desde, como ella misma dice, desde el día 1, que el momento que le pasó el accidente. Si va o no va es irrelevante. Ella está trabajando para sacar adelante a su familia, ¿no? Por primera vez en televisión habla el doctor Julio Morón, el cardiólogo que recibió al paciente Javier Carmona, trasladado de emergencia al INCOR. Él tuvo una condición que se llama una disección aguda de aorta. Es una superemergencia que tiene altísima mortalidad en cualquier parte del mundo y eso se requiere una cirugía de emergencia en cualquier parte del mundo, ¿no? En estos casos, los segundos son valiosos y Javier Carmona tuvo que ser trasladado desde su vivienda en Chacarilla hasta Jesús María, un trayecto de más de media hora. Obviamente que vino ya en condiciones ya muy delicadas, ¿no? El tiempo transcurrido, la cirugía, que en estos casos que son cirugías de salvataje. Una de las complicaciones de estas cirugías justamente es el sufrimiento cerebral, ¿no? Por todo lo que lleva esa cirugía, ¿no? En el INCOR lograron salvarle la vida. Sin embargo, la lesión cerebral fue inevitable. El paciente fue trasladado luego al Hospital Rebagliati, donde muchos todavía recuerdan haber visto la angustia de Tula Rodríguez, quien no se despegó de su esposo hasta el día en que fue internado en una casa de reposo. El mantenimiento de estos pacientes es sumamente caro, puede llegar de los 1.000 hasta los 10.000 o 15.000 soles por día. Pacientes que necesitan una enfermera 24 horas, cambio de posición, confort, alimentación, usualmente con sondas especiales y con productos de nutrición especiales que se dan por bombas de infusión. El doctor Hugo Breña es neurólogo especialista en bioética, el cuidado de la salud a la luz de los valores y principios morales. ¿Qué derechos tiene una persona en estado vegetal que no se comunica, que no toma decisiones, que no se mueve, que está desconectado absolutamente de su entorno? En principio tenemos un ser humano que tiene todos sus derechos intactos dentro del orden jurídico. Tiene derecho a la vida, a la salud, a la libertad, a la igualdad, a la no discriminación. Pero tenemos también un paciente que lo tenemos en el limbo. El estado vegetativo se parece mucho a lo que es una persona que está muerta.
Entonces el tema es qué hacer. Precisamente esa pregunta se la hizo hace 14 años María Antonieta Anderson, cuando en octubre del 2006 su hijo Manolo, de 23 años, fue atropellado y abandonado en la pista con una severa lesión cerebral que lo llevó a estar 4 años en coma. En esos 4 años me di cuenta que Manolo no iba a ser el de antes y comencé a aceptarlo, aceptar a que Manolo no iba a graduarse en la universidad, él estaba estudiando Derecho en la de Lima, sabía que no lo iba a llevar al altar del brazo y verlo casar, sabía que no iba a cargar un nieto de él, sabía todo eso. Manolo despertó del coma en el 2010, pero no es ni será el mismo de antes. Tiene un déficit cognitivo severo, hace sonidos guturales, tiene movimientos bruscos, pero es incapaz de tomar decisiones por sí mismo. María Antonieta ha evitado que sus nietos pequeños vean a Manolo. Tratar de proteger a los pequeños de la casa, ¿no? Que no lo vean en ese estado. Claro, porque ellos no entienden, son niños, se pueden asustar. Vamos a tomar tu juguito, Manolo. ¿Tú sabes quién vino? El padre Pablo, y me dijo, mira, vamos a tomar el jugo de Manolo. Hace mano garra por la espasticidad que tiene por la lesión cerebral, pero no, el terapista y nosotros tratamos de abrirle la mano para que tenga abierta la mano. Los cuidados de estos pacientes implican de por sí un presupuesto económico enorme, gastos que van en aumento porque el paciente inevitablemente irá deteriorándose. ¿Es mejor tenerlo en una clínica o tenerlo en casa? Mientras esté en un coma total, yo recomiendo una clínica, un centro donde lo puedan atender. Como te digo, hay muchas eventualidades a una persona en coma. Puede hacer infecciones muy fuertes, puede convulsionar, se puede complicar. Generalmente las personas en coma tienen traqueotomía, le puede dar paro respiratorio y en casa es inmanejable eso, inmanejable. Son absolutamente dependientes, hay que cargarlos, darles de comer y asearlos permanentemente. Es un desafío a la paciencia y a ese amor sin límites que una madre puede tener con su hijo. 365 días del año, 24 por 24, no teníamos Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre y del Padre, vivíamos para y por él, con la esperanza. Siempre el familiar tiene la esperanza de que se recupere. El argentino Gustavo Cerati murió tras permanecer 4 años en coma a consecuencia de un accidente cerebrovascular. Sin embargo, esta semana, la historia de Munira Abdullah dio la vuelta al mundo. Esta mujer despertó luego de 27 años en coma. El paciente puede despertar, pero los médicos son claros y directos. Nunca volverán a ser los mismos. Prácticamente no existe ya recuperación cuando hay daño cerebral irreversible, ¿no? De repente casos anecdóticos, ¿no? Que muchos dirán que son milagros, pero el 99.9, cuando es ya crónico, queda en ese estado neurovegetativo crónico. Los neurólogos descartan los posibles beneficios del aceite medicinal de cannabis y otras terapias alternativas por considerarlas simples paliativos. Tula Rodríguez ha mostrado preocupación por su situación económica, el pago de créditos hipotecarios, deudas y el futuro de su hija con Carmona de apenas 10 años. La abogada de la familia Carmona indicó que al parecer ambas partes ya habrían conciliado. ¿En qué punto están ahora? En un tema de solución a todos los problemas que se están dando. ¿Han llegado a alguna conciliación? Estamos en eso. ¿Se han reunido con la señora Rodríguez? Estamos coordinando en ese momento. Gracias. La lesión que tuvo Javier Carmona, rotura de la arteria aorta, causa la muerte en el 95% de los casos. Quienes logran sobrevivir ingresan a un limbo eterno, llevándose consigo el recuerdo del más puro amor, los sueños y esperanzas de toda una familia, ajenos a las disputas legales que separan el cielo de la tierra. No hay que ponernos en la tribuna a señalar, a juzgar, a decir yo haría, yo diría, yo hubiera actuado de esta manera. Nadie sabe cómo se sobrelleva un drama de ese tipo y aplaudo la valentía de esta madre que ha salido a compartir y a explicar lo que supone convivir con una persona en este estado. Gracias por hacerlo. Dicho esto, yo realmente deseo de todo corazón
que este desencuentro de Tula con su familia política, con los hijos de Javier, termine de resolverse de la mejor manera y en privado. Cambiamos de tema, vamos con el caso de Paolo Guerrero. ¿Cuáles son hechos irrefutables en el caso de Paolo Guerrero? De que Paolo es un jugador extraordinario, un deportista de élite entregado, con garra, que lo que ha hecho es siempre jugar y hacernos sentir orgullosos de tener un capitán como él. Hecho irrefutable. Irrefutable también es que la hinchada, con justicia, porque se lo merece, lo ha levantado a la calidad de ídolo, porque lo es, porque millones de niños en el Perú quieren ser un Paolo Guerrero y tener la camiseta número 9. Y yo me pregunto, habiendo hecho esta introducción, ¿no será que el corazón de hincha que lo admira nos hace perder de vista la lógica de la razón? Porque, a ver, ¿es posible demostrar fácticamente la contaminación cruzada que reclama Paolo Guerrero? El TAS lo ha descartado y, sin embargo, reconoce que el metabolito que llegó al cuerpo de Paolo llegó sin su responsabilidad, que él no es responsable de que haya llegado a su organismo. Sin embargo, la semana pasada, el testimonio de 5 trabajadores y extrabajadores del Swiss Hotel desataron nuevamente la polémica, dándole la razón a Paolo Guerrero, que responsabiliza al hotel de esto que él dice es una contaminación cruzada. A ver, Humberto Jara, periodista, ha accedido a las piezas de defensa del Swiss Hotel, porque Swiss Hotel va a seguir peleando en este caso. Y estamos hablando de videos y fotografías que vamos a exhibir esta noche, que demostrarían o refutan esta reclamada rigurosidad que tuvo la Federación Peruana de Fútbol para con los alimentos que consumían los seleccionados en el hotel o que los seleccionados hacían ingresar al hotel. Pero además está el testimonio de uno de estos mozos que ahora se desdice de su denuncia o de su versión original. Lorena Ormeño tiene el reportaje. Son las 6:18 de la tarde del 3 de octubre de 2017. Este es el segundo piso del Swiss Hotel. De pronto aparece Paolo Guerrero ingresando y acercándose a unos amigos que lo esperan. Minutos más tarde, esta mujer, acompañada de una niña, aparece en escena. Note un detalle. Ambas llevan un alimento que parece ser una torta. A los segundos, este hombre de celeste, miembro de seguridad de la Federación Peruana de Fútbol, hace su ingreso y parece llamar la atención al jugador. Paolo se va resguardado, pero llevando la torta con él. ¿Qué demostrarían estas imágenes en la polémica por el resultado analítico adverso del capitán de la selección nacional? ¿Cuál es la relevancia en el escándalo desatado tras la declaración de trabajadores y extrabajadores del Swiss Hotel confirmando la presunta contaminación cruzada? ¿Y por qué uno de ellos cambia radicalmente su versión? Se ha difundido en televisión que yo serví una jarra a Paolo Guerrero. Totalmente eso es falso. Esta noche en Día D, por primera vez, las armas de defensa del Swiss Hotel y una investigación que revelaría que no todos los mundialistas cumplieron a cabalidad las normas de alimentación en las concentraciones. Si un jugador pide una pizza, es responsabilidad de él. Si un jugador en un pasillo se come, ¿no es cierto?, una torta o un alfajor que alguien le regala, es responsabilidad de él. Hemos vivido muchos meses, más de un año, como que estábamos prohibidos de hablar de Paolo Guerrero. Y yo creo que eso no debe ser así. Él es Humberto Jara, periodista y escritor que registró con paciente fervor cada triunfo y derrota del tortuoso camino de la selección a Rusia. Y cumplido el sueño, publicó un libro que lo introdujo en el corazón de la blanquirroja. Y allí, cuenta, detectó incongruencias en el escándalo que remeció a la hinchada. ¿Cómo se contaminó Paolo Guerrero? ¿Existió o no la tan mentada contaminación cruzada? Su investigación dio como resultado este libro que publicará en pocos días. Y estas son sus revelaciones. El Tribunal Arbitral del Deporte Mundial lo que le dijo es:
usted no ha podido probar su teoría de la contaminación cruzada. Nosotros no le creemos y por esa razón lo sancionamos. La ciencia dice, esa teoría de la contaminación cruzada... ¿Qué significa este vaso sucio? Que significa el vaso sucio con restos de mate de coca, no es válida para el caso del señor Guerrero. ¿Por qué no? ¿Por qué dicen eso los científicos? Porque la cantidad del metabolito que salió en el examen antidoping de Paolo Guerrero tiene una concentración muy alta como para ser producto de residuos de mate de coca. En efecto, en mayo de 2018, en el ítem 70.2, el TAS descartó la contaminación cruzada por mate de coca y elevó de 6 a 14 meses la sanción de Paolo. Jara recuerda que el jugador había ensayado hasta 7 hipótesis de posible contaminación. Una de ellas, un complot en Argentina en la toma de la muestra. Entonces, ¿por qué se siguió hablando de la teoría del té? Cuando se va al tribunal, ellos se dan cuenta que no pueden estar llevando la teoría del antidoping que se quedó abierto, que era inconsistente, o que el doctor Segura había hecho esto y todo. Entonces, reducen sus hipótesis y se presenta al tribunal y el tribunal maneja 4 hipótesis. Consumo de cocaína, anís en el comedor de la selección, anís en la sala de visitas o el té en la Argentina. De estas opciones, el tribunal arbitral señala, consumo de cocaína está descartado, y en eso estamos todos de acuerdo. Luego el tribunal dice, la teoría del anís en el comedor de la selección no la vamos a tomar porque se cumplieron los protocolos. La teoría del té negro en el hotel de Buenos Aires la descartan también porque ni siquiera se sabía la marca del té ni nada. Entonces quedaba solo una tesis, la del anís en la zona de visita. Así, pese al posterior descarte del TAS, todo giró en determinar si el hotel era responsable o no de los alimentos en el área de visitas. Según el Swissotel, no, por estar fuera de la zona restringida. Según Paolo, sí. Que yo estaba bajo régimen de mi equipo, bajo régimen de la Federación Peruana de Fútbol, bajo protocolos de seguridad y nutrición. Tomé un té que el mozo no debería haber servido a un jugador profesional. Pero ¿qué estaba permitido y qué no en ese lugar que recibió al menos 100 visitantes? En el área restringida de la selección peruana, ahí estaba todo bajo control. Si él hubiese tenido alguna contaminación en esa área, la responsabilidad era de la propia Federación Peruana de Fútbol. Pero cuando se sale del área restringida y se sale al área de visitas o a la calle o a cualquier lugar, el responsable del cuidado es el propio jugador. Si él quería tomar ese anís que dice que tomó en la zona de visitas, tenía que haber llamado a la nutricionista para pedirle la autorización y para que se cumpla el protocolo establecido. Como ejemplo, Humberto Jara mostró este documento firmado por la camarera Yasmín Siles. En un instante, Yotun quiso tomar una infusión y lo consultó a su nutricionista si podía tomarse una, y ella le sirvió un anís con un paquete de galletas de agua. Luego él le dijo que si podía tomar otra infusión y la nutricionista le respondió que sí. Acá vemos a un jugador de nuestra selección cumpliendo el protocolo de la selección, respetando a la nutricionista, respetando las reglas, y nunca ha tenido problemas Yotun. En cambio, Paolo Guerrero se va a la zona de visita, consume sin autorización, él no se cuida sabiendo que no debe consumir nada y luego quiere culpar a distintas personas. Y es que en el escándalo, la premisa del capitán era que solo el Swissotel proveía de alimentos a los jugadores. Pero ¿era posible el ingreso de otros no supervisados? Según Jara, sí. Y estas serían sus pruebas. Este es un video que muestra el segundo piso del Swissotel en una zona que no corresponde al área restringida donde concentraba la selección, es decir, una zona de uso público.
aparece el señor Paolo Guerrero para reunirse con 2 de sus amigos. Aquí vemos que llega una persona, obviamente, a visitarlo a Paolo, llevando un producto alimenticio. Parece ser una torta. Parece ser una torta. Por esa razón, el ingreso que hace esta persona, que es un miembro del staff de seguridad de la selección, y lo que evidentemente les está diciendo es que en esa zona no puede estar el señor Guerrero, porque él está concentrado. Estamos a horas de que tomen el vuelo a Buenos Aires para jugar con Argentina. Entonces el miembro de seguridad le pide que se retire y se ve que él se va con un alimento, lo que parece ser una torta de chocolate. Tiene un alimento en la mano, no sabemos si lo consume o no. Todo esto nos muestra que no hay ese comportamiento que le exigió el tribunal que lo sancionó, la de cuidarse él mismo antes que nadie. Este video fue registrado 2 días antes del antidoping positivo de Guerrero y según el hotel no lo entregó a ninguna autoridad hasta esta semana en que tras el escándalo de los mozos arrepentidos, Fiscalía abrió investigación. Entregaron además al Ministerio Público este otro video del 2 de octubre. Aquí aparecen los seleccionados regresando de un entrenamiento y subiendo a sus habitaciones. Minutos después, otra cámara registra al capitán saliendo solo por la puerta posterior y recibiendo un paquete de un auto azul, que sin supervisión lleva a su habitación. Tenía permiso el capitán para salir a la calle en plena concentración e ingresar esa bolsa. ¿Qué pretende demostrar el hotel con estos videos? Ahora, él puede decir que no lo comió y puede decir que no es té, el té que supuestamente estaba contaminado. Puede decir que no lo consumió, nosotros tampoco podemos afirmar que lo consumió. Lo que sí podemos decir es que él ha tratado de señalar que su comportamiento siempre fue impecable. Y esta es una muestra de que su comportamiento, lamentablemente, no fue siempre impecable. Pero en esos días no solo el capitán habría tenido contacto con elementos no aprobados por el comando técnico de la selección. En estas fotografías de 3 habitaciones de algunos jugadores aparecen golosinas, snacks y hasta un arroz chaufa. Cuando dejan la concentración, uno de los futbolistas llama al hotel y dice: he dejado olvidado dinero en mi habitación. Y activan su protocolo de seguridad y lo que hacen es subir para constatar si había ese dinero o no. Entonces, por la seguridad que debe tener un hotel, suben y toman fotografías. Ante Fiscalía, la defensa del hotel explicó que así hallaron estos alimentos prohibidos, aparentemente camuflados por algunos mundialistas, pues los frigobar, por orden de la Federación, permanecen vacíos. El Swiss Hotel han presentado esta documentación a la Fiscalía para poder acreditar y decir: señor, nosotros no somos los que proveíamos de alimentos prohibidos o de sustancias complicadas que pudieran haber dañado o contaminado a los jugadores. Algunos de los jugadores, ellos mismos eran los que quebraban las normas que les estaba dando su propia selección. ¿Y no podía ser que alguno de los jugadores llamaban al servicio de habitación y decían: tráeme esto, y en efecto el hotel les llevaba estos elementos prohibidos? Está prohibido el pedido de room service para los jugadores. O sea, ¿tampoco podían pedirlo por teléfono? No. Si un jugador quiere pedir algo en la habitación, tiene que hablar con la nutricionista. Estamos hablando de horas antes de ir a jugar contra Argentina, un partido fundamental. Ellos tienen una dieta. Entonces, volviendo al tema central, ¿fue o no un té lo que contaminó a Guerrero? En la polémica, muchos se aferraron a lo único irrefutable. Guerrero ha sido el mejor 9 de la selección peruana de los últimos tiempos. Y como un ídolo, su dolor ensombreció la alegría del retorno al Mundial después de 36 años. Pero causó un nuevo terremoto cuando la última semana 3 ex trabajadores y 2 aún empleados denunciaron que Paolo sí fue contaminado en el Swiss Hotel. La razón, una supuesta negligencia en la limpieza del menaje y el uso de una jarra sin lavar donde habrían servido al capitán no un anís, sino un té con limón. Más aún, una presión para encubrir la presunta falta.
Pero lo cierto es que hay 5 testimonios, 2 de ellos de trabajadores que continúan en el hotel, pero ellos hablan de que han escuchado o sido testigos de ciertas cosas. Testigos de oídas no son verdaderos testigos. De los 5 que aparecieron el domingo pasado, solo uno, el señor Obando, formaba parte del equipo que atendía a los seleccionados. Los otros no, e inclusive uno de ellos ni siquiera era empleado del hotel cuando ocurrieron los hechos, el señor Alemani. El venezolano Jordi Alemani ingresó al Swiss Hotel el 16 de julio de 2018, es decir, un día después de finalizado el Mundial. Y según dijo, era evidente la presión del hotel para ocultar la presunta contaminación por una jarra sucia. Así, grabó con cámara oculta los testimonios de quienes atendieron a Paolo, entre ellos el de George Román, señalado como quien preparó la infusión contaminada, versión que ahora él desmiente. Trabajo en el Swiss Hotel 15 años. Trabajo en el área del café, primer piso restaurante. Al área de servicio de selección es un área privada, es un área que queda en el segundo piso. No soy asignado al servicio de selección peruana, soy asignado a otra área. Esta es una entrevista grabada al trabajador por la defensa del hotel y entregada para este reportaje. Aquí George asegura que sus frases fueron descontextualizadas por su ex compañero. Bueno, lo conocí a Jordi en agosto, en el 2018, cuando ya la selección no estaba acá hospedada. En el 2019, justo el 31 de marzo, o el 30 de marzo, me invita para conversar. Nos encontramos y estábamos hablando de muchas cosas y entre ellas tocaba el tema de Paolo Guerrero. Las frases que digo y dije, pero son frases incompletas. Si agarras una jarra de agua caliente, de mate de coca, como dice el video, y no lo lavas directamente, no está bien lavado. Es correcto, yo dije eso. Pero la frase, al terminar todo esto, todo pasa por un rack o java volteado a un dish. Dish es una máquina de calor, vapor. Es un lavado de proceso y desinfección. Eso es la frase completa. Y lo que a mí me molesta es que me hayan involucrado con una cámara oculta sin que yo tenga consentimiento de eso. Esto es lo que hoy dice Román, pero el suyo no fue el único testimonio propalado. Fueron 5 en total, entre ellos el de Anthony Obando, que sí estaba en la lista de atención a la selección. El señor Obando, que sí estuvo dentro de la lista de atención. Hay una serie de contradicciones. Él dice, incluso llora también. Primero, la del señor Román, que es un apreciado trabajador del hotel como el señor Obando, él no vio nada, es una declaración especulativa. Él dice que piensa, que sabe, que supone que alguien le ha dicho. La segunda, la del señor Obando, es absolutamente contradictoria con las declaraciones del señor Guerrero y con las declaraciones y las investigaciones de la justicia deportiva. ¿Por qué? Anthony Obando habla por primera vez de un té con limón y nadie ha hablado de un té con limón. En la declaración del señor Guerrero ante la FIFA, él habla de un anís. ¿Pero por qué mentiría él? Bueno, yo creo que por error. Además, yo no tomo muy en serio. Yo te soy muy sincero, Lorena. Yo no tomo muy en serio esa declaración porque creo que no es una declaración libre y transparente. No tuvimos acceso a Anthony Obando, que junto a George Román sigue trabajando en el hotel. Pero, contaminación cruzada o no, los ex trabajadores aseguraron que el Swiss Hotel es el único responsable de lo que comían los jugadores. Los 5 mozos mencionan de que es responsabilidad del hotel todo lo que coma un jugador. Es decir, si el jugador trae algo y se hace un daño personal, también es culpa del... A ver, no. En el área restringida, la responsabilidad era de la federación y del hotel. En el área libre, pública, es como cualquier área pública. Nadie sabe lo que está haciendo un ciudadano mayor de edad, sentado en una esquina, conversando con unos amigos. Solo él, y es su responsabilidad individual. Y además un hotel no es una prisión. Esta es la defensa del Swiss Hotel y la investigación de Jara, que sin duda en nuestro país generarán nueva polémica. Aunque el TAS ya descartó definitivamente la contaminación cruzada y el caso se cerró el año pasado. Hoy,
Este partido se juega en tribunales peruanos. ¿Ellos hubieran dicho en su momento lo que están contando ahora? ¿Hubiera cambiado en algo la decisión del TAS para Paolo? En absoluto, porque el TAS no ha aceptado la contaminación cruzada. Los expertos dijeron eso no es verdad. Todos los mozos podrían haber dicho lo mismo que ahora están pretendiendo decir en ese video y el tribunal arbitral no se los habría aceptado por una razón. Si la Tierra es redonda y nos vienen a decir que es plana, no se puede cambiar. Es muy curioso que ahora se esté volviendo a hablar de ese tema, cuando Paolo Guerrero ya cumplió su sanción y se siga insistiendo en el asunto. Y salgan videos, todo eso, supongo que va a ser materia de investigación. Paolo cumplió su sanción y volvió a las canchas metiendo goles. Un buen augurio para la próxima Copa América. Sin embargo, la pelota no debe mancharse. Y hoy la justicia debe jugar un partido limpio y determinar cuál fue la única verdad en esta historia. No podemos judicializar al fútbol peruano. Estamos hablando de un presidente de la federación preso, un presidente interino que ha estado encabezando un sistema de reventas. Estamos dañando al fútbol. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es cuidar al fútbol, recuperar al fútbol. Nosotros quisiéramos seguir hablando de fútbol y hace más de un año que no podemos hablar de fútbol y tenemos que estar hablando de mate de coca. Buscamos con insistencia a Fernando Silva, abogado de Paolo Guerrero, para poder tenerlo aquí esta noche en el estudio y poder escucharlo en vivo y en directo respecto a estas nuevas revelaciones a las que hemos accedido y él por hoy ha preferido abstenerse. La invitación, por supuesto, está hecha. Dicho esto, el concepto que tenemos, y hay que decirlo también, de Paolo Guerrero como el deportista destacado que es, no cambia, pero esto tiene que aclararse. Este tema tiene que aclararse. Nos vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con cómo es que se resuelve este crimen macabro de Nicola Rascuez. La encuentran semidesnuda, apaleada, asesinada a golpes y metida dentro de un cilindro, abandonada en una casa en Chincha. Atroz, pero es que el asesino cometió una serie de errores que permitió a los peritos de criminalística dar con su paradero. Y esta noche vamos a escuchar el testimonio de este sujeto que es brutal, brutal. Además, la razón que señala para quitarle la vida de este modo a esta madre de 2 niños es escalofriante. Con eso vamos a regresar. Pero tenemos mensaje de nuestro auspiciador. Hoy es el día de mamá y de camino al estudio aún podía ver a personas corriendo para poder comprarle un regalo a la mami. Pero tranquilo, porque si aún no lo tienes en Claro, encuentras el regalo que más quiere mamá. Conexión. Cámbiate a Claro o renueve y regálale un equipo con la promoción increíble como el iPhone XR en cuotas y sin pagar inicial. Entérate más en claro.com.pe/feliz día mamá. Claro te desea un feliz día mamá. Nos vamos a la pausa aquí en Día D y regresamos. Esta noche, en Día D, el dramático testimonio de la madre de Nicola Rasco, la joven que fue asesinada a palazos y escondida en un barril. Tú te vas a podrir en la cárcel, que te quedes ahí, por desgraciado. Detalles inéditos de la prolija investigación policial que logró la captura del feminicida. Además, Aprendo Contigo, los ángeles del voluntariado que enseña con amor a los niños en los hospitales. Compañeros, brazos arriba. Chuchuá, 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 guá, guá. A ver, lo que comentaba antes de ir a la pausa, ¿no? El crimen de Nicola Rasco. Con este crimen se cumplen las máximas de la investigación criminalística. No hay crimen perfecto y el asesino siempre vuelve a la escena del crimen. Y la escena es de terror. Revela, por ejemplo, que Nicola Rasco se defendió con fiereza al punto
de que el ADN de su verdugo quedó impregnado dentro de sus uñas. Pero además revela la forma brutal en la que el asesino se ensañó con ella. La asesinó a palazos. Semidesnuda, la introdujo en un cilindro con la pretensión de luego, más adelante, deshacerse del cilindro y del cuerpo de Nicole en algún lugar. Y por eso es que regresó a la escena del crimen. Regresó dejando una estela de huellas que condujo a su captura. Lo que nos muestra esta noche Richard Apolo es precisamente las pistas que siguieron los peritos de criminalística para dar con el asesino. Pero además escucharemos el testimonio escalofriante de Alberto Quispe Castilla, el asesino confeso de Nicole, que además le señala a la policía la razón, supuestamente su razón, para asesinar en venganza. ¿De qué? Se lo va a contar Richard Apolo en el siguiente reportaje. Por 3 meses, Alberto Quispe Castilla creyó haber eludido a la justicia. Por 3 meses, pensó que había cometido el asesinato perfecto, pero se equivocó. Nunca imaginó que un mal paso, el día del crimen, lo delataría. Ninguna pisada es igual que la otra. Cuando la persona sospechosa es capturada, a través del trabajo del perito antropólogo, se puede lograr también la captura de las imágenes de la huella plantar de la persona, ¿no?, que ya ha sido identificada en esta persona que ha sido capturada. Y posteriormente se homologan. Ambas huellas se superponen y tienen que calzar perfectamente. Fue así que los peritos de criminalística de la DIVINCRI terminaron por confirmar que Quispe Castilla era aquel despiadado asesino que mató a golpes a Nicole Arrasco Barrio Nuevo la tarde del 10 de febrero de este año, sumiendo así en una enorme tristeza a doña Giovanna, su madre, quien todos estos meses vivió angustiada tratando de saber quién asesinó a su hija Nicole. De una persona desquiciada, no sé, porque para hacerle todo eso, ensañarse así con mi hija, no es lo peor que ha podido haber. Tú te vas a podrir en la cárcel, que te quedes ahí, por desgraciado. Giovanna Barrio Nuevo nos recibió esta semana en su casa en Chincha, esa en la cual creció y vivió su hija Nicole, hasta hace 3 años atrás, cuando las malas juntas y las drogas ganaron terreno en la vida de la muchacha, y fue entonces, cuenta doña Giovanna, que con el dolor de su corazón y por el bien de sus 2 nietas, es decir, las pequeñas hijas de Nicole, tuvo que pedirle a la joven que se retire de la casa. Como ella se vuelve muy agresiva, peleaba mucho conmigo, gritaba, entonces la bebé no podían estar escuchando todo eso. Entonces ahí donde ya yo le digo que ella no, ¿por qué? Porque ella se metía, se llevaba unas cosas para vender, ¿no?, por su consumo y todo lo demás. Es duro vivir con una familiar en esas condiciones, ¿no? Muy duro, demasiado, ¿no? Saber que tu hija dónde está, qué es lo que está haciendo, dónde estará, si se ha comido, está bien, no se sabe. Mira, yo he tenido que poner esto por seguridad, porque ella por aquí se trepaba para poder meterse. También pusimos las rejas. ¿Esto no estaba? No, eso no estaba. Ya. Esto lo pusimos también para que... Pero no habíamos puesto ese triplay, porque ella por aquí, por las rejas, se trepaba y se metía, hasta que tuve que ponerle un triplay ahí. Dice que a pesar que su hija seguía en el consumo de drogas, en los últimos meses, Nicole se cuidaba de no ir a visitar a sus hijas bajo los efectos de las drogas. Así que el viernes 8 de febrero fue la última vez que Nicole visitó a sus pequeñas. 2 días después, el domingo 10 de febrero, Giovanna Barrio Nuevo fue avisada que el cuerpo de su hija había sido encontrado sin vida en esta casa abandonada en la zona de Mejillones, en Chincha, a donde doña Giovanna llegó. Entro y miro que la cortina estaba caída, como que la habían jalado. Entonces yo lo único que pensé, dije, mi hija se ha tratado de defender. Eso fue mi idea, porque acá había un charco de sangre. Aquí, así, un charco de sangre. Yo dije, esa es la sangre de mi hija. Y no se equivocó, pero cuando doña Giovanna llegó a la casa abandonada,
La fiscalía ya había ordenado el levantamiento del cuerpo de Nicole, el cual se encontraba de cabeza dentro de un tacho de agua, con signos de haber sido asesinada a golpes, aparentemente con un palo. A juzgar por los golpes que tenía en varias partes del cuerpo, sobre todo en la cabeza, su asesino se ensañó con ella. El guardián de aquella casa abandonada, en una de sus rondas, había descubierto el cadáver. Ahora era el turno de la policía. Debían hallar al culpable. Los peritos de criminalística, en adelante, recabaron todo tipo de evidencias que pueda ayudar a ubicar al responsable del crimen. ¿Qué es lo que encuentran cuando ustedes ingresan? Ya, mira, al momento de realizar la inspección en los diferentes ambientes, nos percatamos que uno de los ambientes que corresponde a un pasadizo, había manchas de sangre tipo salpicadura, diferentes tipos de manchas. ¿A qué altura estaban esas manchas? Estaban prácticamente desde el ras del piso hasta una altura de 1,50 m. Lo que se encuentra ahí, la sangre en la pared, la sangre en el piso, capitán, ¿qué hace presumir? Ya, por los diferentes tipos de manchas encontradas en las paredes nos hace presumir que ha sido más de un golpe con un objeto contundente duro y que nos indica posiblemente que ahí ha sido donde ha sido victimada. Los investigadores de homicidios, a la par, recababan información tratando de reconstruir las últimas horas y lugares que había visitado Nicole. Y luego de semanas de investigación, dieron con el taxi al cual Nicole se subió aquella fatídica tarde. Los datos recabados decían que en aquel taxi, como pasajero, iba un muchacho con el cual Nicole llegó hasta la casa abandonada, aquella donde sería, horas después, encontrada muerta. Sabían que el asesino debía conocer muy bien la zona, así que intuían que el sujeto debía vivir cerca de la escena del crimen. Uno por instinto natural tiende siempre en este tipo de luchas, donde se ve afectado, donde se ve intimidado, tiende a defenderse. A través de las manos, a través de los pies. Las partes más descubiertas justamente son las manos, ¿no? Y nuestras armas de defensa son nuestras uñas. En este caso Nicole lo que ha hecho es... En el caso de Nicole lo que hace es defenderse con las manos y obviamente en las uñas quedan restos biológicos por intercambio de una persona a otra de alguien que no le corresponde. En la lucha por defenderse, Nicole había logrado arañar a su asesino, por lo que debajo de las uñas de la joven había quedado al parecer restos de sangre y piel de su victimario, que analizados arrojaron un ADN. Además, en la escena del crimen, se logró gracias a un reactivo develar huellas de manos y pies del asesino. ¿Qué logra con este Blue Star forense? Logramos detectar o revelar huellas de sangre latente, o sea, sangre que nosotros no vemos. No encontramos un patrón de las huellas que se repite, sino es un patrón errante, ¿no? Como que camina por todos lados, como si la persona en ese momento hubiese estado confundida, ¿no? O sea, como que estoy desesperada y no sé qué hacer. Ahora tocaba homologar aquellas pruebas con la del principal sospechoso, que no era otro que Alberto Jean-Pierre Quispe Castilla, un expresidiario con múltiples denuncias, entre ellas robo e incluso violación sexual a una joven tiempo atrás. Quispe había estudiado en el mismo colegio que Nicole. Frente a la contundente evidencia, el sujeto no tuvo más remedio que aceptar su crimen. Lo que tenemos es la verdad, nada más, como has comunicado acá. ¿Cuántas personas más participaron contigo en esa? ¿Tú solo? Estoy diciendo la verdad porque creo en Dios. Sé que la verdad se pierde el hombre. Quispe Castillo, quien ahora llora frente a los investigadores, narró que tras llegar aquella tarde del 10 de febrero a la casa abandonada, él y Nicole empezaron a drogarse, que luego de unos minutos se inició una pelea entre ellos. Yo me paré y quise irme, ¿no? Cuando ella agarra y me aventó algo. Yo volteé y le digo, ya, chato, ¿qué pasó? Digo, no sé qué, vas a llorar, estoy en tu cara, se te llora también, Se me acercó, me agarró del cuello y me
Agarró, me arañó, me intentó morder. Cuando eso yo le meto el puñete para que se quede tranquila, ¿no? Aquel puñete habría dejado en el suelo a la joven, pero no contento con ello, Quispe empezó la masacre. Y en su mirada se veía que sufría, ¿no? Que le dolía la vida que llevaba. A veces me cuando me recuerdo sintiendo recuperar la acción de mí mismo. Me di cuenta que ya no se puede ni mover. Me agarré, la tapé con una fresada, con un transportino que estaba ahí, después la agarré su espalda, la tapé el rostro y me fui de ahí porque tenía miedo. Tras asesinar a Nicole, el criminal contó a los investigadores que se fue a su casa a pocos metros del lugar, pero luego volvió. Y al momento que él ha llegado en sandalia y se ha sacado la sandalia, al momento que ha pisado el charco de sangre es ahí donde queda su huella. Quispe había regresado de noche a la casa con un solo propósito: deshacerse del cuerpo de Nicole. Al ingresar, el asesino se sacó las sandalias y caminó descalzo, pisando la sangre esparcida, dejando así sus huellas. Metió el cuerpo en un tacho de agua que encontró en el lugar y con el cadáver dentro, lo arrastró hasta la parte trasera de la casa, dejando a su paso las huellas de sangre de sus manos en las paredes. El asesino confeso narró que su plan final era regresar en la madrugada, sacar el cuerpo y botarlo en un descampado. Un dato: el cuerpo de Nicole fue hallado sin ropa, de la cintura para abajo. Tú te vas a podrir en la cárcel, que te quedes ahí, por desgraciado, por haber hecho esto, porque ya no me vas a devolver a mi hija jamás. En los interrogatorios, Quispe contó que mató a Nicole por venganza, al enterarse semanas antes que la joven tenía VIH, enfermedad que dice no le contó padecía cuando el año pasado, según él, mantuvo sin protección relaciones sexuales con Nicole. ¿Su hija padecía de VIH? No, mi hija no padecía de VIH. Mi hija podía tener una fuerte eso de drogadicción, pero de VIH no. Y él lo sabe, Jean-Pierre Quispe Castillo, tú sabes que mi hija no tenía SIDA, lo que pasa es que tú querías abusar de ella. Ahora por su crimen, Alberto Quispe Castilla pasará los próximos años encerrado en una prisión, de la cual nunca más espera doña Giovanna vuelva a salir. Nos vamos a la pausa, pero vamos a regresar con la confesión tardía de Susana Villarán, exalcaldesa de Lima. No sé si se le pueda llamar confesión, porque al final lo que la señora Villarán hace es hablar de un grave error, cuando lo que ha cometido es un delito. Es que se va a acoger a la confesión sincera para reducir la pena que podría recaer sobre ella. Vamos a hablar de ese tema al regresar, y también para hablar de una experiencia que he conocido personalmente. Las voluntarias del programa Aprendo Contigo, el trabajo que hacen es maravilloso, de verdad que sí. Además es una prueba a la resistencia emocional que supone ir a dictar clases en los pabellones pediátricos de algunos hospitales de la capital. Estos niños que pasan largos meses por el diagnóstico que tienen, y para que no pierdan las clases y no pierdan el año escolar, estos ángeles maravillosos van y dictan clases ahí. Y es un programa que está en peligro de extinguirse. ¿Por qué? Se los vamos a contar al regresar aquí en Día de. Pero antes, a nuestro auspiciador hay que hacerle un espacio. Cuando tienes diabetes, tu nutrición no puede quedar. Por eso, haz ejercicios, aliméntate saludablemente y toma Glucerna todos los días. Glucerna te ayudará a prevenir problemas cardíacos, a controlar tu glucosa, a incrementar niveles de insulina y a generar sensación de saciedad para el control del peso. Glucerna es el alimento especializado que ayudará a controlar tus niveles de glucosa. Nos vamos a la pausa aquí en Día de y volvemos.
Esta noche, en Día D, Aprendo Contigo, los ángeles del voluntariado que enseña con amor a los niños en los hospitales. Compañeros, brazos arriba. Chuchuá, 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 guá, guá. Comentaba antes de ir a la pausa de la forma en que quedé impactada por el trabajo que hacen las voluntarias del programa Aprendo Contigo, porque supone una fortaleza emocional, física y logística de verdad a partes iguales, que es impresionante, ¿no? El trabajo que hacen es para los chicos a los que les dictan clases como una brisa fresca para estos chicos que por los diagnósticos adversos que tienen, niños a los que les han diagnosticado cáncer o que tienen traumatismos tan severos que suponen largos meses de internamiento en el hospital al punto de que podrían perder el año escolar. Entonces, Aprendo Contigo se fundó hace 19 años para impedir que esto ocurra. Las voluntarias lo que hacen es ir a dictar clases en 3 hospitales de nuestra ciudad. El problema es que este es un programa autofinanciado, es voluntariado, y el problema es que los fondos no están alcanzando, y eso va a suponer que en el corto plazo algunas de las aulas donde dictan clases tengan que cerrarse. Yo espero que al ver a estos chicos que esperan con ilusión que llegue su maestra para hacer sus clases diarias, los motive a ayudarlas y a que Aprenda Contigo siga abriendo más aulas lejos de estar cerrándolas por falta de dinero. Percy Guzmán tiene el reportaje. Camina a su destino y yendo de casa en casa con su maleta de cuero, saca paquetes y cartas. ¿Quién es? ¿La profesora? No, a ver, otra. ¡Cartero! El cartero, muy bien, Piero. Cada mañana, de lunes a viernes, es el mejor momento del día para Piero, quien junto a sus compañeros hospitalizados del pabellón marrón del área de pediatría del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas improvisan estar en un salón de clases y se olvidan por unas horas del delicado estado de salud que les ha tocado vivir, gracias a las voluntarias de Aprendo Contigo. Acá va Lescali haciendo su pulserita, que le encanta, es un tiempo en el que se distrae, se divierte. ¿Qué colores usamos? Verde. Celeste. Marrón. ¿Cuál es tu color favorito? Rojo. El rojo. Igual hay niños con limitaciones que no pueden bajar a la mesa a compartir, pero igual eso no impide de que se diviertan y pasen un tiempo recreativo, ¿no? Tienen mesas y pueden trabajarlo ahí desde su cama, en compañía de la mami, de nosotras. Esta institución sin fines de lucro, que desde hace 19 años se autofinancia con actividades y donaciones para que estos alumnos ejemplares no pierdan sus estudios, podría dejar de enseñar, debido a la falta de apoyo económico para que estos niñitos cumplan con el año escolar mientras la enfermedad los obliga a vivir hospitalizados. ¿Qué puede suceder si no comienzan a tener estos ingresos? ¿Qué puede pasar con ustedes? Lamentablemente tendríamos que ver la opción de cerrar tal vez alguna sede, ¿no? Que es lo que menos querríamos, porque yo creo que la atención que nosotros les damos, que es alrededor de 230 niños diariamente, es importante, ¿no? O sea, buen cristiano, ¿tendrían que dejar de enseñar? Sí, tendríamos que dejar de enseñar. De Aprendo Contigo se reúnen desde las 7 de la mañana en lo que llaman cariñosamente la casita, espacios que el INEN y el Instituto Nacional de Salud del Niño les ha otorgado para que puedan preparar el material de trabajo y la clase que le corresponde a cada pequeño que por razones de salud se encuentran internados en estos hospitales. Comenzamos a llegar más aproximadamente a las 7:45, entonces pasamos por cada área viendo qué ingresos y qué altas hay en el día. Luego venimos acá
y comenzamos a organizar las tareas del día. Entonces, hay desde inicial hasta secundaria. Entonces ya hay un plan preestablecido. Entonces hoy día, por ejemplo, a un niño le puede tocar secundaria sesión 4. A otro le puede tocar tercer grado sesión 10. Dependerá de cuánto tiempo está internado. Después de alistar las lecciones del día, las profesoras voluntarias se dirigen a los pabellones donde brindarán las clases. Esta vez tocó dirigirse hasta el área de traumatología del Hospital del Niño y ahí conocimos a Nokia, una niñita que llegó desde la comunidad nativa Shawi con un delicado problema de desnutrición que ocasionó infecciones en sus huesos y cadera. Ella está acá ya 2 meses internada, Ya. está en inicial, Ya. entonces tiene tareas de acuerdo a la edad de ella, ¿no? Gracias a las clases, la pequeña Nokia, quien solo sabía el dialecto Shawi, aprendió castellano y ahora entiende y se expresa con mucha facilidad. ¿Te estás curando? Sí. ¿Te gusta estudiar? Sí. ¿Qué te gusta? ¿Matemáticas? No. ¿Qué te gusta? ¿Lenguaje? No. Pintar. Dejamos a Nokia siguiendo las indicaciones de su profesora Patricia para conocer en otro ambiente de traumatología a la pequeña Lucero, quien llegó desde La Oroya hace 4 meses. ¿Qué le pasó a Lucero? Se ha roto el tobillo, ¿Ya? se salió el huesito Uy, ya. y le operaron en la salud de La Oroya Ya. y lo operaron mal. Y veo que te gusta estudiar también. Sí. ¿Sí? ¿Qué te parece lo que vas aprendiendo con Aprendo Contigo? Bien, porque me enseñan muchas cosas que no sabía. ¿Cómo qué, por ejemplo? Manualidades. Lucero es una niña estudiosa. Las pulseras y manualidades que realiza las obsequia como muestra de cariño a las doctoras que la atienden, además de realizar a tiempo las tareas que le dejan. ¿Qué título le pondrías a esta lectura? Cucurucucú, la gallina. ¿Cómo se llaman los animales? Gallina y paloma. ¿Qué animal era Curucucú? Una gallina. ¿Dónde vivía? En una granja. ¿Por qué se pelearon las dos amigas? Porque peleaban por ser más bonitas. Como tú, bonitas como tú. El tratamiento y recuperación de Lucero podría tardar más de medio año. Gracias a Aprendo Contigo, esta niña podrá convalidar los estudios que sigue en el hospital para que no pueda perder el año. Por eso la dejamos con sus lecciones escolares y nos fuimos al encuentro del encantador Erly. ¿Tú sabes lo que tienes? ¿Qué te ha pasado? Sí. ¿Qué tienes? Rodilla séptica. ¿Ah? Rodilla séptica. Rodilla séptica. Ah, sí sabe lo que tiene. Él es de Huánuco. Él Lo es que de pasa es que Huánuco. la zona de Huánuco es agrícola. Entonces, por buscar una lima dulce, se tropieza y cae en una espina. Limón dulce. Ah, limón dulce, perdón. Limón dulce. Corrige. Y entonces, ¿qué pasó con la espinita? Con la espina se metió en mi rodilla y luego... Te fuiste a jugar al río. Lo saqué, me fui a nadar al río, luego salí del río, me fui a mi casa, me fui a la cama, me levanté y luego ya no podía caminar y me agarró vómito. La infección que atacó al pequeño Erling lo obligó a dejar su natal Huánuco para ser un paciente más del pabellón de traumatología desde hace 2 meses. Una vez hospitalizado, Erling se convirtió en el aplicado alumno de 4º grado de primaria de Aprendo Contigo. A pesar que está trabajando con la mano izquierda porque tiene una tablilla en la derecha donde le ponen su suero, Erling es muy dedicado. Yo te felicito, eres un capo. Mira qué bien te está saliendo. A tu mamá le va a encantar ver cómo estás trabajando. El buen Erling aprovechó nuestra visita para pedirnos el micro y mandar este espontáneo saludo a su madre. Detalle que toca el alma a cualquiera. Hola mami, ¿cómo estás? Acá yo estoy mejorando, espero para irme para allá, lo extraño. Aprendo Contigo tiene 200 voluntarios que atienden diariamente a más de 250 pacientes del Instituto Nacional del Niño, el Hospital de Emergencias Pediátricas y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, lugar donde llegamos para ser testigos del gran corazón que tiene cada una de estas damas de chaleco verde. Como ya sabrás, acá tenemos a todos los chicos con la misma dolencia, ¿no? Pero que a pesar de estar viviendo estos momentos difíciles, de repente están combatiendo y están luchando y con ganas de aprender, y acá los vas a ver, ¿no? Vienen, por ejemplo, a recibir su quimioterapia. Ah, acá también reciben su quimioterapia también, mientras estudian. mientras estudian. Ustedes escuchen, ¿cuál es el verbo?
Anoche el sol estuvo, ¿no es cierto? Entonces ustedes ponen estuvo y me hacen una oración con el verbo. ¿Cómo sería el verbo de estuvo? El verbo estar. Compañeros, brazos arriba. Chuchuá, 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 guá, guá. Las clases para estos valientes alumnos siempre culminan con una divertida canción. Mientras tanto, otro grupo de profesores se alistan para visitar a los pequeños que por su delicado estado de salud no pudieron ir al salón de Aprendo Contigo. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. ¿Qué hemos estado haciendo hoy día? Adivinanzas, ¿no? Vamos a practicar las adivinanzas que hemos estado haciendo hoy día. Todos los días del año me levanto muy temprano a quitar los desperdicios y la basura del barrio. ¿Limpieza? El señor de limpieza, el bravo. Algunas clases también se brindan en el mismo pabellón donde los pequeños reciben el tratamiento de quimioterapia. Un desprendido esfuerzo de estas voluntarias que hoy necesitan del apoyo de todos. ¿Cuál es la forma para poder ayudarlas? Entrar a nuestra página web www.aprendocontigo.org y registrarse en el débito automático. Y ahí automáticamente van a comenzar a ayudar. A partir de 20 soles mensuales, que es lo que nos cuesta la educación de un niño al mes, un niño hospitalizado o en tratamiento ambulatorio al mes, y eso nos ayudaría a continuar trabajando. Con solo 20 soles mensuales, estos niños podrán seguir con sus estudios. Aprendo Contigo también abre la convocatoria para las personas interesadas en ser profesores voluntarios de estos valientes y encantadores pequeños, como el buen Erling, quien a pesar de luchar por superar su enfermedad, agradece con el alma que pueda seguir estudiando. Habemos los que podemos hacer realidad que estas aulas no se cierren y que estos ángeles maravillosos no dejen de enseñar. 20 soles al mes, así que es cuestión de ingresar a la página web de Aprendo Contigo. Ahí está la dirección www.aprendocontigo.org y buscar contactarlas para poder financiar esta ONG que en realidad el dinero va solo para solventar los gastos logísticos para las clases, porque estas chicas, estas personas no cobran un centavo, lo hacen con ese corazón generoso y fuerte que tienen para afrontar el drama que viven estos chicos internados en los hospitales. Y hablando de tesoros, el tesoro más grande de una madre, vamos con un mensaje de nuestro auspiciador, el tesoro más grande de una madre son sus hijos. Y mientras estemos conectados, a ella no le va a faltar nada. Por eso no hay nada más valioso para arreglar en su día que conexión y con Claro, mantenerte comunicado. A ella es posible porque tienes promociones increíbles. Puedes regalarle el iPhone XR en cuotas sin pagar inicial y sigues en conexión con ella. Entérate más en claro.com.p. Claro te desea un feliz día, mamá. Y queremos agradecer a todos los que enviaron saludos para las mamis. No fue fácil elegir, pero ya hay 5 ganadores. Los van a conocer en el siguiente video y no olviden recoger su premio a partir del martes 14. Muy bien, Susana Villarán finalmente decidió salir y admitir un grave error, ha dicho. Un grave error, habla sobre esta confesión que hace de solicitar aportes para la campaña en contra de la revocatoria y para la campaña por la reelección. La señora Villarán dice ahí, ¿no? Cometió un grave error, permitir que empresas con las que tenía proyectos privados en la ciudad financiaran las campañas, pero lo que dice en buena cuenta es que lo hizo poniendo a la ciudad por delante, que estaba en riesgo de quedar en el desgobierno y con obras importantísimas paralizadas, y para evitar que mafias y corruptos retomen el poder. Habla de un grave error cuando en realidad, habiendo sido ella alcaldesa en funciones, gestiona para favorecerse, porque la favorecida en retener el poder era ella en contra de la revocatoria y era ella para la reelección,
no es un error, sino es un delito y un delito muy grave. Leo reacciones en redes sociales, por ejemplo, de la ex procuradora Catherine Ampuero, que señala pues que esta confesión de un supuesto grave error se trata de una confesión, dice, que no reúne características de una confesión sincera, pues además de no haberse rendido dentro del proceso, no resulta útil para el esclarecimiento de los hechos al tener la Fiscalía suficientes elementos probatorios de la imputación formulada en su contra. Claro, esto queda en un limbo. La señora Susana Villarán sale y dice, sí, cometí un grave error, pero yo no me he beneficiado ni de un sol, mi patrimonio no se ha incrementado, no he hecho compras lujosas, no he hecho inversiones inmobiliarias, todo lo hice por ustedes, ciudadanos de Lima. Y encima no solamente gestiona el pedido con empresas con las que la Municipalidad de Lima durante su gestión estaba contratando, sino que llama y agradece. Muchas gracias, señor Barata, por el aporte que ha recibido. Es que vamos a creer que las empresas brasileras, OAS y Odebrecht, alegremente metían la mano al bolsillo de la Caja 2 para financiar estas campañas por la cara bonita de la señora alcaldesa. Claro, esto tendrá que ser probado en el proceso. Pero el solo hecho de pedir financiamiento de campaña, siendo funcionaria y recibir de empresas que contrataban con la municipalidad, ya configura un delito. Dicho esto, nos vamos a la pausa y vamos a regresar para comentar el drama que viven 300 familias en Chincha que están en riesgo sanitario por la construcción de un proyecto importantísimo que es el ducto del gas de Camisea. Volvemos. Antes de despedirnos, quiero comentar brevemente la situación de 300 familias en Chincha que están en riesgo sanitario por la construcción del ducto de gas de Camisea. Esta este asentamiento humano Señor de los Milagros en el distrito de Pueblo Nuevo de Chincha no puede acceder a servicios básicos de luz, de agua, de desagüe, porque se encuentran a escasos metros del ducto del gas de Camisea. Pero ocurre que ellos estaban ahí mucho antes de que llegaran las empresas que están llevando a cabo esta obra que por supuesto es importantísima, pero que lo que no puede hacer, reclama su representante legal, es que se atropellen los derechos de estas comunidades. Lo que dice el representante legal del asentamiento humano Señor de los Milagros es que simplemente las empresas se están haciendo los locos, no quieren asumir el costo de indemnizar a las familias porque avanzaron mucho más de lo que el proyecto legalmente contemplaba. Entonces no quiere asumir indemnizarlas o reasentarlos. Los pobladores de este asentamiento humano lo que proponen es conciliar, conversar y llegar a un punto intermedio en el que ambas partes queden satisfechas. Muy bien, dicho esto, nos vamos con lo último del programa. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Día D. Nos vemos el próximo domingo, minutos antes de las 10. Conmigo, buenas noches.